Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase del reino de Dios. ¿Se acuerdan que esa era la clase? El reino de Dios, ¿sí, verdad? Esa era la clase, el reino de Dios. Ahorita les voy a decir qué es el reino de Dios, así en pocas palabras. En pocas palabras, el reino de Dios es esto. Muy reducido ya. Es el gobierno de Dios en nuestra vida. Es todo. Ese es el reino de Dios. Es el gobierno de Dios en nuestra vida. Eso es el reino de Dios. En pocas palabras. Pero de ahí se va, de ahí diciendo eso, que tenemos que desglosar todo eso, extenderlo, para ver cómo es eso, en qué consiste todo esto, ¿no? Pero si están de acuerdo en eso, ¿verdad que sí? Sí. El reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestra vida, el gobierno de Jesús en nuestra vida. Ese es el reino de Dios. Fíjate que se entiende mucho mejor así. Sí, pero lo otro, la explicación larga es para que sepas cómo explicar y cómo entender la Biblia. ¿Sí? Pero así reducido, así es, de eso se trata. Porque Jesucristo nos lo pone con varias parábolas. Nuestro Señor Jesús nos lo pone de varias parábolas, y con las parábolas nosotros es como debemos evangelizar. Porque nosotros no vamos a decir así, mira, el reino de Dios es que Dios va a gobernar tu vida y punto, ya. No es así. Uno tiene que hacer lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús? Parábolas. Eso es lo que hacía Jesús. Con parábolas daba a conocer qué es el reino de Dios. Entonces, eso. Nos quedamos la vez pasada en ¿qué número? Vamos a darle una repasita desde el principio. Entonces, ¿cuántos reinos hay entonces? Dos. ¿Cuál y cuál? Aquí el terrenal y el celestial. El celestial, así es. El que está aquí en la tierra no es pleno, sino que la plenitud del reino está en el cielo, ¿okay? Allá, porque aquí se va fomentando el reino de Dios, se va construyendo el reino de Dios, pero la plenitud está en el cielo. Allá está la plenitud, así es. Pero sin embargo, nosotros entramos aquí al reino de Dios, aquí en la tierra, porque después nos pasaremos al otro reino, porque así es la voluntad de Dios, que nosotros entremos primero aquí. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado y hay que entrar en él, en el reino que él trae, ¿verdad? Y a veces en la Biblia Jesús habla del reino de los cielos allá arriba, y a veces habla del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, a veces uno tiene que detectar, a veces, cuando está hablando del reino de Dios en el cielo y cuando está hablando del reino de Dios aquí en la tierra, que trajo él. Y así es más, vamos a entender mejor la Biblia, ¿verdad? Sí, cuando dice que él se fue para darnos muchas moradas que están allá, que tiene muchas moradas para nosotros. Allá en el reino de los cielos. Allá habla del reino de los cielos. Ahí habla del reino de los cielos, allá en el cielo. Así es. Entonces, allá donde está él reinando con los ángeles. Así es. Porque el reino de Dios va a ser en el cielo, no en la tierra. Porque los testigos de Jehová dicen que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. No, es muy difícil. Sí, porque como el libro del Apocalipsis dice que hay cielos nuevos y tierra nueva, entonces dicen que es aquí. Pero no, acuérdense que cuando un texto habla así y no se entiende bien, hay que buscar los contextos. Los contextos ya nos hablan de qué es lo que quiere decir. ¿Sí? Sí, no, porque también él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Él lo dijo. Así es. Mi reino no es de este mundo. Pero como hay partes de la Biblia que dicen así, que va a haber cielos nuevos y tierra nueva donde habite la justicia. Entonces los testigos de Jehová dicen que aquí en la tierra, que aquí es, pero no. Cuando habla de eso, quiere decir, habla del cielo, por los contextos que hay. ¿Sí se acuerdan qué son los contextos? Sí, son para aclarar las cosas. Sí, ándale, sí, ¿ok? Así como el tema de las imágenes, que hay que ver los contextos, así, también es igual, aquí tiene que ver contextos para
no caer en errores. Para Para no caer en los errores, ¿verdad? Que se caen por no entenderle bien. Entonces, el reino de Dios, entonces es el gobierno de Dios en nuestras vidas, así, sencillamente. Creo que casi lo habíamos terminado, ¿verdad? Este libro. Sí. Vamos a ver Filipenses 3:20. Entonces, ¿qué dice aquí? A ver, ¿qué dice? Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. A ver. Nosotros tenemos nuestra patria en el cielo, y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús el Señor. Así es. Pues Él cambiará nuestro cuerpo miserable usando esa fuerza con la que puede someter así al universo, y lo hará semejante a su propio cuerpo. Qué bonito, ¿se fijan qué bonito? ¿Qué? Dice, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de ahí esperamos al Salvador que tanto anhelamos. De ahí esperamos que venga Cristo Jesús el Señor, porque Él va a cambiar nuestro cuerpo miserable, este cuerpo que se pudre, ¿no? Él lo va a cambiar. ¿Cómo? Usando su fuerza poderosa, con la que puede someter el universo. No le hacen que la persona se lo haya comido un tiburón, o se haya caído un avión o se haya quemado. De todas maneras, con la fuerza de Dios, va a devolverle ese cuerpo a esa persona. Y dice, y lo hará semejante a su propio cuerpo, semejante al cuerpo al de Cristo cuando resucitó, un cuerpo glorioso, del que irradia su gloria. Así es. Entonces, nosotros somos ciudadanos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Así es que, aunque estemos en la tierra, no somos de aquí, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ahora, no sé si ya les expliqué esta parte, pero vamos a ver si ya se lo saben. Entonces, el reino de los cielos es la iglesia. Sí. A ver, expliquen ustedes por qué el reino de los cielos es la iglesia. Y la iglesia católica, claro, no otra. Cuando la Biblia habla de la iglesia, habla de la iglesia que Cristo fundó, en Mateo 16:18, no otra. Entonces, ¿por qué decimos que el reino de los cielos es la iglesia? Si es que ya se las expliqué. Bueno, es que porque Él vino a fundar la iglesia, Él vino a formar, Él nos escogió para ser su iglesia. Desde que escogió a los apóstoles, Él ya tenía planeado escoger, dejar una iglesia aquí. Entonces, pero ¿por qué decimos que la iglesia es el reino de los cielos? ¿Cuál es la razón? Pues yo le estoy dando muchas vueltas a eso, porque no tengo una definición ahorita. Bueno, entonces no les expliqué. Vamos a ver Juan 3:16. ¿Cuál? Juan 3:16, ahí vamos a buscar la explicación. Juan 3:16. Juan 3:16. A ver, ¿dónde está? Que a lo mejor no es ese. Déjame ver cuál. No, es Juan 3. Juan 3, del 4 en adelante. Acá no, es Juan 3:3. Fíjate lo que dice. Jesús contestó: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Fíjate cómo dice, ¿no? Sí. Que nadie puede ver el reino de Dios
Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo de arriba. Ay, por el bautismo. Ah, bueno. Por el bautismo. ¿Por el bautismo qué? Formamos ya parte de ser hijos de Dios y de su reino. Ándale. Por el bautismo entramos ¿a dónde? Al reino de Dios. Ándale, entramos al reino de Dios. Sí, así es. Entonces nadie puede ver el reino si no renace del agua y del Espíritu. Dice, más adelante en el versículo 5 dice así, Jesús contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? Pues el que decía Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Sí. ¿Quieres entrar al reino? ¿Cómo? Con el bautismo. Ok. Ahora, entonces, cuando una persona se iba a adherir al grupo de los apóstoles, al grupo a la iglesia, Sí. ¿qué se hacía? Tenía que ser bautizado. ¿Te digas por qué razón entonces la iglesia es el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque por medio del bautismo nos metemos a la iglesia. Y Jesús dice que si nosotros no renacemos del agua, no vamos a ver el reino, no podemos entrar al reino de los cielos. Entramos al reino de Dios. Entonces, por el bautismo. Entonces, ¿por qué decimos que la iglesia es el reino de Dios? Porque se mete uno por medio del bautismo. Bueno, ok. Ahora bien, te voy a decir de otro modo. El reino de los cielos lo trajo Jesús aquí en la tierra. ¿Cuál es ese reino de los cielos? Bueno, Jesucristo llama a los apóstoles y forma su iglesia, su grupo, su grupito. Todos los que no forman grupo, no se juntan con él, no están en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para meterse al reino de los cielos hay que bautizarse y así seguimos a Jesús. De ese modo nos seguimos. ¿Por qué? Porque Jesús dice en Mateo 28, 19, 20, dice, vayan por todo el mundo y prediquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hagan que todos ellos hagan lo que yo les dije, ¿sí? Que aprendan lo que yo dije, que hagan lo que yo les dije. Entonces, los que se meten al reino de Dios son los que se acercan a la iglesia, los que se acercan al grupo de Jesús, a su congregación. Fue cuando le dijo a Pedro, edificaré tu iglesia. ¿Y qué le dijo? Yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Bueno, ok, del reino se refiere al reino de los cielos de arriba, ¿verdad? Pero Él hace el reino aquí en la tierra, formando su grupito. Sus ovejas. Okay. No sé si ya se entendió. Sí, apacienta mis ovejas, Pedro, en ti. No, pero el reino. Aquí se trata de que entiendas que es el reino. Sí, somos la iglesia. Anteriormente, antes de que viniera Jesús, estaba el pueblo judío, que era el pueblo escogido por Dios para que de ahí naciera el Salvador del mundo. No era antes del bautismo, que no era la circuncisión, no era esa, o eso es otra cosa. En el Antiguo Testamento, estoy hablando del Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo al mundo. Sí. O sea, cuando había eso de la circuncisión. Okay. En ese tiempo, los judíos eran el único pueblo que tenía el Dios verdadero. ¿Sí? Había mucha gente en el mundo, pero los judíos, por eso se le dice en la Biblia que es el pueblo escogido por Dios. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Bueno, porque había muchos. Entre ellos estaban los paganos, los que no creían pues en Dios, creían en muchos dioses, pues, ¿no? Entonces, nada más los judíos creían en el verdadero Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, pero los judíos estaban esperando un rey. ¿Te acuerdas? Ya lo vimos eso. Estaban esperando un rey que iba a gobernar, que los iba a gobernar a ellos. El rey de los judíos, pero no nosotros, no. Ellos esperaban un reino para ellos. Bueno, pero cuando viene Jesús, cuando ya viene Jesús, dice que ese reino es para todos, no nada más para ellos, sino que es para todos, ¿sí? Para todos los que quieran agregarse a Él. De manera que los judíos no quisieron meterse a su reino, bueno, todos ellos quedaron fuera.
Los que sí quisieron, pues entraron. Y Y todavía están los que no quisieron. Entonces, igualmente, los que son paganos, los que no creían en Dios, también que entren al reino, o al reino, a su iglesia, al reino que trajo Jesús a la tierra. Así es. De manera que nosotros cuando venimos a la iglesia decimos, vengo a reunirme porque yo estoy en el reino de los cielos que trajo Jesús. Y por eso predica el Padre a veces y dice, ustedes ven a veces los padres predican así, dicen así, no, el reino de los cielos, estamos trabajando en el reino de los cielos, estamos construyendo el reino de Dios, sí, pero cuando uno no sabe esto no le capta. Se queda uno así como, quién sabe por qué dirán eso. Pues quién sabe, realmente a veces. Como ellos ya lo saben, ya lo dicen así, no les cuesta trabajo decirlo. No se alarga la explicación porque se tardarían mucho y pues nomás 10 minutitos los que nos dan de plática el domingo, 15, nada más. ¿Ustedes creen que con eso va a entender uno? Pues ni cuando, no se puede eso. Necesita uno por su cuenta darle duro, si no, no entiende uno. Así como lo estamos haciendo ahorita. Aquellas cosas así vamos entendiendo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, el reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia que Jesucristo fundó, no otra. Entonces, y todo eso que estamos diciendo es basado en la Biblia. Así es. Porque la Biblia es, dice en los documentos del concilio, la iglesia dice así, que la Biblia es el alma de la teología. O sea que teología quiere decir teo, Dios, y logos, tratado. Quiere decir estudio de Dios. Pero el estudio de Dios. Ahí también se puede decir, es la palabra de Dios escrita. Es más sencillo, pues. Porque a veces hablan de teología. No, es que cuando se habla de teología, se habla del estudio de Dios. Así se habla, ¿no? Entonces el alma de la teología es la Biblia. De ahí es donde sale todo el estudio. Así es. De la palabra de Dios, como dices tú. De ahí sale el estudio. Entonces, por eso es importante que nosotros todo lo veamos de la Biblia. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios, porque ella es luz para nosotros. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia es el reino de Dios, porque así lo vemos en la Biblia. No es porque uno esté inventando cosas, no, porque así está en la Biblia. Y así también lo dice la iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica. Porque ya cuando tú dices así, que por ejemplo que es el reino de Dios, y te la basas en la Biblia, te da fuerza, te refuerza, te respalda. Así es. Ahora, esto es bien importante saberlo porque yo me he encontrado con algunos sacerdotes, ¿verdad?, que dicen que no. Es algo, no, o sea que uno que otro por ahí me contó, no, que dicen, no, es que el reino de Dios abarca más, dice, abarca más. Bueno, sí. Son aquellas personas buenas y que va así, pero eso ya salirse de lo que dice la Biblia, pues. El contexto de lo que es entonces, y eso hace también, hace que eso no edifica. No edifica. ¿Por qué? Porque va a pensar la persona, bueno, pues si allá también está y aquí, pues yo mejor allá. Y otra cosa, pues. Yo mejor voy para allá. O allá donde estaba bien. ¿Sí? Entonces no edifica eso. Y luego hay personas que creemos, no, pues si yo soy bueno, y pues aquí voy, ¿para qué voy? Yo soy bueno. También, esa es la otra opción. Si el Si reino de Dios basta con ser bueno, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No tiene caso. ¿Para qué me agrupo ahí? Yo he ido al enfermo, ¿Para qué me agrupo ahí? Entonces, por eso cuando nosotros veamos que un padre dice así, hay que decirle, oye padre, mire, yo pienso así, porque así dice la Biblia, y así pasa esto y eso. Es bueno decirles, ayudarles, ¿no? Y si le aceptan a uno bien, y si no le aceptan, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Con el debido respeto se les dice, ¿no?
Claro. Está como el padre de lentes que dijo, no, dice, acabo de venir de una congregación que organiza el de lentes, un partido de bigotito. Y acaban de una que venía bien encendido, porque ha ido a una congregación y que también ahí se hacía, que porque ahí también podía haber milagros, ahí también podía haber sanaciones, dice. Aunque no era católica, dice, pero bueno, dice, también se realizan aquí. Ahí está, esa es la cosa, ese es el problema. Y eso no edifica. Eso no edifica. Yo dije, válgame. Eso no edifica. Porque si tú sabes bien la Biblia, tienes que responder así. Jesucristo dijo así, que también los falsos profetas iban a hacer milagros y curaciones. Eso, el hecho de que haya un milagro en cierta parte, no es señal de que estén en la verdad y en el camino de Dios, porque la Biblia dice claramente, Jesús dice claramente, que en los últimos tiempos vendrán muchos. Y también dice que al final de los tiempos muchos van a decir, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos. Dijo Jesús, no lo conozco. ¿Por qué? Porque no es señal esa de que estén en el camino de la verdad. No, hay otra cosa que la misma palabra de Dios dice, que hay que estar bien vivos y bien despiertos, porque... Ahora, eso, cuando tú oíste eso, tú tenías que haberle dicho eso. No, mire, la palabra de Dios dice esto, porque para eso es la Biblia, para que uno diga. Sí, dice que porque va a haber sanaciones y va a haber cosas que muchos vamos a creer que es de Dios, pero que no todo es de Dios. No, pues así, eso es lo que tenemos que ser bien, discernir bien lo que es de Dios. Así es, tenemos que discernir las cosas, todas. Si aún aquí dentro de la iglesia, a veces no es así. A veces el enemigo se mete y hace cosas maravillosas para que la gente se enrede. Sí. Aún aquí, por eso es que cuando van a canonizar a un santo, no es tan fácil, tienen que estudiar bien todo, aunque haya hecho milagros. O sea, hizo milagros santos, bueno, está bien, qué bueno, ¿no? Está bien, es un punto, ¿no? Pero no es todo, tienen que ver todos los demás, a ver qué pasó ahí. Sí, me acuerdo cuando en un tiempo hacíamos oración, pero fíjate cómo son las cosas, ahí no, hasta bueno, mi respeto, no, pero me acuerdo cuando estaba haciendo oración, cuando se hace oración y alguno tiene algún don de que le da descanso a las personas, la persona cae sin que nadie le lo toques. Y me acuerdo que le decía, sí, y eso no está bien. Es que no tiene que aventar las personas. Una de tantos que hay. Eso no está en bien. otras partes lo mismo. Esta vez que fuimos allá donde se hizo, acá arriba en la vía que fuimos, sí. Se paró una señora y la tuvieron que sentar. No, fue en Casa Mateo. La tuvieron que sentar porque ella estaba en Santísimo y estaba gente orando y todos orando, y se paró ella y empezaba a empujar a las personas para que se diera a notar que el Señor les daba un descanso, pero claritamente se veía que ella las empujaba y luego agarraba otra y luego agarraba otra, y se paró uno de los que estaban allí y se llevaron así como que no notara a la demás gente, pero yo ya tiene tiempo en eso, ¿no? Sí, es que te voy a decir algo, que hay ciertas cosas que suceden en los grupos de oración a veces que hacen que la persona se hinche y se crea mucho. Pues esa será una de ellas es el don de lenguas. Él tiene el don, yo tengo el don de lenguas, y tú no lo tienes, y no sé qué, y eso ya no está hablando correctamente. Otro dice, no, yo tengo el don de sanación, sí, y se cree mucho, para que la gente diga, mira, tiene el don de sanación. O sea, es para exhibirse. Es para exhibirse eso. La sentaron así, pero por eso es mejor, si alguien tiene el don, que nadie se dé cuenta mejor. Que nadie se cuenta. Mejor hay que orar todos juntos, y se da una sanación, pues qué bueno. ¿Quién tiene el don? ¿Quién sabe? No me interesa eso a mí. Y eso está sucediendo mucho ahorita, que están saliendo muchos exhibicionistas. Sí, hay que tener cuidado con eso. Muchos exhibicionistas, mucho. Yo también quise caer en eso, pero digo, no, esto no es de Dios. Bueno, vamos a
vamos a regresarnos al tema. Entonces decíamos que estamos estudiando lo que es el reino de Dios, ¿verdad? Yo creo que ya entendieron. Entonces yo me fijé que ya Chavo también ayer estaba hablando algo, estabas como haciendo oración y ya metía cosas así que ya está discerniendo que Jesucristo trajo el reino aquí a la tierra, y ya me fijé yo que estaba discerniendo eso. Ya está bien, qué bien. Bien, ahora bien, el reino de los cielos aquí en la tierra es un reino, pero no para pertenecer a la fuerza. Las personas que son bautizadas, pues ya entraron al reino de Dios, ya entraron a la iglesia, pero se pueden salir, porque el hecho de que estén bautizados no quiere decir que están encadenados, siguen teniendo su libertad, y si ellos se quieren salir, se pueden salir. Lo bueno que ahora se salen, pero si se arrepienten, vuelven a entrar otra vez, no hay problema. Sí. Dios siempre está con los brazos abiertos, siempre está con su amor eterno, incondicional. Uno es el que se aleja, uno es el que se retira, pero pues yo no quiero, porque yo quiero agradecerle por lo que él está haciendo. Muy bien. Hagan las preguntas, pues a ver si ya entendimos, ¿eh? A ver, José, ¿qué significa la palabra evangelio? Evangelio es la buena noticia. ¿Buena noticia de qué? Del reino de Dios. ¿Del reino de Dios qué? Del reino. ¿Quién lo trajo? Jesús. ¿Cuándo? El día que nació. Ándale, mira qué bien. Muy bien. Así es. ¿Cómo se entra a ese reino? Vamos, por el bautismo. Por el bautismo. Muy bien. El reino de Dios, ok. Y la iglesia, ¿por qué la iglesia es el reino de Dios? La iglesia, ¿por qué el reino de Dios? Por el mismo bautismo que pertenecemos al reino de Dios. Porque somos nosotros, pues, los apóstoles y... No. Ya lo por nosotros el reino de Dios es la iglesia, porque para entrar a él se tiene que ser uno bautizado. Por eso es que es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de Dios hay que bautizarse. Por eso dijo Juan 3:3 que hay que, dice así: en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. ¿Y cómo se nace? Por el bautismo. Así es. Entramos y formamos parte de la iglesia. Formamos parte del reino de Dios. Y de la iglesia. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Así es. Toda la iglesia es el reino de Dios. ¿Ok? Aquí en la tierra. Y que se puede entrar y se puede salir, porque cuando no se han ido y han vuelto. Sí, así es. Católicos que se han ido y que no están a gusto y hay que encuentran, se vuelven y aquí están bienvenidos. Así es, pueden entrar otra vez. Así es. Se arrepienten y entran otra vez. Bien. Este reino de los cielos, ¿cómo es aquí en la tierra? Este reino de los cielos, como pues es como se dice, no es total el reino de Dios aquí en la tierra. Ajá. Es como, por decir así, es pasajero, pues, porque no es de aquí, sino es de los cielos. El reino, el verdadero reino, está ahí arriba. A ver, explique si es de una persona. A ver, explíqueme más cómo está eso. A ver, porque yo sabía, o a una persona que te está preguntando, porque yo sé que el reino de Dios está en el cielo. ¿Cómo está eso de que un reino aquí en la tierra? A ver, explique. Bueno, precisamente porque el reino de Dios realmente era del cielo, pero el Señor Jesucristo vino y lo trajo aquí a la tierra. Él vino a traer el reino de Dios. Qué bien. Ahí estás agarrando, ya le estás agarrando. Sí, así es. Jesucristo trae el reino aquí a la tierra. Así es. Bien. No es el reino ya que es el definitivo. El reino es definitivo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, Él vino a anunciar el reino de Dios, que es el verdadero, que está en los cielos. Bien. Vamos a ir todos. Ahora te voy a dar alguna explicación. ¿Por qué no es el definitivo aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Jesucristo dice así. Dice Jesucristo así: el reino de los cielos se parece
a una, se parece A la red, a una red. ándale, se parece a una red, y luego también se parece, el reino de los cielos se parece a un sembrador que siembra semilla. A la levadura también. Sí, entonces dice el hombre, dice el que escucha mi palabra, el que escucha mi palabra no lo obedece, se parece a esto. Entonces ese es el reino de los cielos aquí en la tierra, porque el reino de los cielos ya no hay eso, y allá hay perfección, y aquí no. Aquí el reino de los cielos que está aquí en la tierra hay trigo y cizaña. Hay buenos y malos. Buenos y malos. Están en el reino, sí, buenos y malos. Así es. Entran a la iglesia, ya están bautizados, entraron sí, pero unos andan borrachos. Otros no, otros andan bien. Unos son ladrones, otros no. Como el que tiende las redes, que tira las redes al mar y saca todos los pescados. También. Pero ya cuando están afuera, van a venir los pescadores y van a decir este sí, este no, este sí. Ajá, así es, porque no es definitivo. Pues eso es lo que hay que explicar a las personas que te voy a preguntar. Ya les he explicado cuando me llegan. Para que tengas un amplio. No, ya me fluye. ¿Cómo decir? Como estoy leyendo mucho la palabra, me fluye, ya, gracias a Dios. Entonces, ahora sí, así ya vas a entender todas las parábolas. Sí. Se van entendiendo profundamente todas las parábolas de Jesús. Con esta enseñanza ya las puedo captar un poquito más. Sí, ya el trigo y la mala hierba. Así es, que crecen juntas. Dice, aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró una semilla en su campo, ya. Y cuando ya uno va leyendo todo esto, ya lo va entendiendo y diciendo, bueno, es que no es definitivo. ¿Por qué? Pues porque dice que hay trigo y cizaña. ¿Quién siembra la mala semilla? El diablo. ¿Dónde la sembró? Ahí en el campo del Señor. ¿Cuál Señor? Pues en el reino de los cielos viene el enemigo y avienta semilla mala. Así. Luego dicen los que están ahí, ¿quieres que la arranquemos? No, déjenla que crezca. ¿Por qué? Porque se pueden arrepentir las personas. O sea, no es de que, bueno, tú no serviste por fuera, no. Van creciendo, van caminando en esta vida. Vamos a ver si se arrepienten, ¿verdad? Vamos a ver. Ya al final de los tiempos, si no se arrepintieron, entonces sí, se queman. Se echan el fuego. ¿Ya ven? Entonces sí, ya la captaste, ya me expliqué que con eso se entienden las parábolas. Porque recuerden una cosa, ¿se acuerdan que cuando leíamos las parábolas, bueno, qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que decíamos? Entonces ahora sí ya le vamos entendiendo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Bueno. A ver, vamos a ver ahora. Entonces, a ver, Ibérica, ¿cómo es el reino de Dios aquí en la tierra? A ver qué explica. ¿Cómo? ¿Cómo explica usted eso? Pues el reino de Dios no está completo, no es definitivo aquí. El reino de Dios, pues es completo está en el cielo. ¿Y por qué no es aquí completo? Porque porque hay trigo y cizaña. Sí, porque pues es al final de los tiempos cuando Él va pues a separarnos. Ajá. O sea que el reino de Dios no es pleno aquí, porque hay trigo y cizaña dentro del reino. Y el reino de los cielos, allá ya está todo bien. Y allá no hay, allá hay perfección. Sí, ya no hay nada mal, porque los que no sirvieron se echaron fuera. Ahí. ¿Quién trajo el reino de los cielos aquí en la tierra? Jesús. ¿Cuándo? Cuando nació. Bueno, muy bien. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buena noticia. ¿Buena noticia de qué? Del reino de Dios. Bueno, muy bien. ¿Y por qué es buena noticia? Porque pues la trajo Jesús para que la conociéramos, para por medio de ella pudiéramos también. Y el bautismo pues entrar al cielo. Sí. Buena noticia, a veces a nosotros no nos parece buena noticia. La salvación, ¿no?
Es la salvación. Es la salvación. Pero a veces a nosotros no nos parece buena noticia. No nos causa así como alegría, como algo que estuviéramos esperando y que es una buena noticia. Oh, ¿qué noticia? A ver, quiero saber qué noticia. ¿Cuál es la razón? Les voy a decir cuál es la razón. ¿Por qué no tenemos nosotros eso? Porque esto era para los judíos. Porque ellos estaban esperando el reino de Dios de hacía muchísimos años. Ya va a venir el rey, ya va a venir el reino de Dios, ya va a venir. Entonces llegó la noticia buena, ya llegó. Oh, ¿cómo que ya llegó? Sí, ¿qué es lo que estábamos esperando? Nosotros ya vivimos en el tiempo cuando Cristo ya llegó. Entonces, en cierto modo, a nosotros a veces no nos causa mucha admiración eso. Debería, pero no es así. Y uno de los motivos es ese. Que necesita uno, para entender esto bien, necesita uno ver la mentalidad y ver lo que esperaba el pueblo judío. Y así sí. Porque ellos decían, ya va a venir. Y el día que llegó, oh, qué noticia, ya llegó el que estábamos esperando, el que nos va a salvar, el Salvador. Oh, qué bien, el que va a componer todo y que nos va a perdonar los pecados. Qué bien, porque tanto tiempo que duramos esperándolo. Y todas las personas que se morían pues no iban al cielo, estaban fuera. Ahora ya sabemos que todos los que estaban allá en el lugar de los muertos ya se fueron con Jesús. Nuestros parientes que murieron ya están con Jesús, se los llevó. O sea, qué buena noticia, ¿se fijan? Sí, pero la buena noticia todavía está para nosotros. Sí, forma porque debe ser buena noticia, pero no nos causa mucha admiración, porque si uno va y le dice a una persona, le va a dar una buena noticia, ¿cuál? Jesucristo vino al mundo. Eso ya no sé. Así bueno, así ya sé que vino Cristo al mundo. ¿Qué noticia es? Si ya la sé. O sea que no causa mucho impacto. Pero de ¿sí? todas maneras, hay personas que para ellos todavía no saben. Pues no, por eso les digo, no les llega. Si a nosotros a veces no nos causa, que ya sabemos, menos a otro. Pero nosotros realmente ya sabemos cuál es y tenemos que transmitirlo. Así es que es una noticia buena porque Dios nos salva. Ahorita tú me estás explicando eso, pero uno para explicarle a las personas que no tienen la buena noticia nunca lo van a entender. Sí. Eso que tú no estás diciendo. Pero si ustedes ya saben, van a ver de qué modo poder explicar, y también pues le piden a Dios que le ayude. Sí. Así es, que le ayude a uno a explicar eso. Te damos gracias, Papá Dios, por haber enviado a Cristo al mundo para salvarnos. Señor Jesús, tú traes el reino de Dios y gobierna nuestra vida. Jesús, gobierna nuestra vida. Amén. Bien, entonces yo creo que aquí vamos a terminar ya esta parte de aquí. ¿No hay alguna duda sobre esto? Pues ahorita no, hay que ir estudiando y ya veremos cómo vamos avanzando, pero yo creo que ya se aclaró un poquito. Aquí. Porque ya te contestamos la mayoría de las... Pero tú ya has hablado de esto a los demás datos, dices. Sí, ya un poco, ¿no? Como ahorita todavía, ¿verdad? Porque ya me pasa mucho, pero ya más o menos va fluyendo un poquito de la enseñanza y con lo que leo de la palabra de Dios. Ya estoy entendiendo lo que realmente los objetivos, las cosas que el Señor quiere que entienda para poder decir. Bien, ahora sí, concretamente, ¿qué es el reino de Dios? Como yo se los expliqué hace rato. Es lo que dijiste, ¿cómo se dice? Que Dios vive en mí, pues. Pero ¿cómo lo dijiste ahorita? No. No es así. El reino de Dios es Jesucristo gobernando nuestra vida. Él es el gobernante de nuestra vida. Gobernando nuestra vida. Pues y que yo me deje gobernar por Él. Que está en mí, pues que ya Él gobierna en mí. Pues. Que gobierna en mi vida. Y que no sea yo el que... Y Él es el que gobierna en mi vida, y yo dejo que Él gobierne en mi vida. Y yo dejo que Él gobierne por mi vida. Ajá, así es. Así que, bueno. Y eso es una lucha. Eso es una lucha porque no dice uno que ya la hizo. O sea, es una lucha porque a veces nos puede ganar la flojera.
Es una lucha, pero... Es una lucha porque puede ser que a veces le demos más importancia a otra cosa. Es una lucha. Pero es una lucha que a fin de cuentas trae sus recompensas. ¿Por qué? Porque dijo Jesús en otra parte que ya se las leí, que el reino de Dios sufre violencia. La vida eterna que es, por eso me dejo gobernar por él. Mira, él dice, yo que ya se las leí, ¿no? Que el reino de los cielos es un reino que se conquista, ya se los había dicho yo, que se conquista y que es de los valientes, para los valientes, en los que se hacen violencia de sí mismos, tienen que hacerse violencia de sí mismos. Si no, pues entonces no. No, ya cuando ya me cambió, me dijo, no, ya me siento a gusto y otra vez iba todo mal y no voy a ninguna parte. Bueno, ¿ya te di la lección? Sí. ¿A usted ya se la di, Ibérica? No. Porque la vez pasada no traje.